Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Vamos a estar comenzando con el culto que vamos a rendir a Dios. Mientras esperamos a que se conecten los demás, vamos a estar orando, dando gracias por este culto que podemos tener todos juntos. Gracias, Señor, te damos por este momento que tú nos permites estar, Señor, reunidos con un mismo objetivo, Señor, que es adorar y alabar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos tener este medio en el cual nos comunicamos, Señor, y conectamos todos nuestros espíritus, todo nuestro espíritu, Señor, todo el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo unificamos para glorificarte, Dios. Te damos gracias, Señor, por cada palabra que tú pusiste, por cada cuidado que tú, Señor, tuviste en esta semana. Te pedimos que bendigas la continuación del culto, Señor, y que sea de agrado todo lo que hagamos para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a estar compartiendo una palabra con ustedes en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tengan pueden hacer una seña. 1 Corintios 11, 1. Veo que siguen buscando. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas palabras fueron dichas por Pablo. Y si leemos versículos anteriores, dice que hago un resumen y después les leemos los versículos, así seguimos el resumen. Pero nos dice que nosotros podemos, en el versículo 23 del capítulo 10, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Lo que dice a partir del versículo 23 al 33, nos dice que nosotros podemos hacer todo siempre y cuando sea el agrado de Dios y no moleste a nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que ser de tropiezo. En el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahí es cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer cosas que irriten o que sabemos que irritan a nuestros hermanos, ¿no? Por más de que no sea un pecado, si sabemos que a nuestro hermano le molesta que comamos tal cosa, porque ahí es claro el capítulo 10 en decirnos, si le molesta que comamos tal cosa, no lo comamos delante de nuestro hermano, porque va a ser de tropiezo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser un claro ejemplo de Pablo, ¿para qué? Para que los demás sean, no sé si inspirados, o Jesús, mejor dicho, para que Jesús esté en sus vidas por medio de nosotros, para que ellos vean a Jesús en nuestras vidas y que quieran ser ejemplo de nosotros, quieran ser imitadores de nosotros, pero no porque nosotros somos perfectos, sino porque nosotros somos imitadores de Jesús. Ahora vamos a estar alabando todos juntos. Me llamo a mí para estar cantando. Y los muros caerán al sonar mi cántico caerán. Y los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompe
mis fuerzas los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos oyen, los muros caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, son mi castigo caerán. Y los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Pero está revista, hija. Amén. Voy a estar ahora invitando a nuestra hermana Lorena, que va a traer, tiene una participación. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, voy a estar invitando a que abran el libro de Filipenses, capítulo 4. Bueno, agradecida al Señor, ¿no?, por un día más de vida que podemos estar, por un culto más y por todo lo que el Señor hace, ¿no?, en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Con este versículo quiero agradecer al Señor. Entonces, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los hermanos se encontraron, bueno, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después sigue: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Con esta palabra quería compartir, ¿no? Es similar a lo que estaba hablando nuestro hermano Brian, ¿no? Porque él estaba hablando de ser imitadores de Jesús, ¿no? Y acá también seguimos con Pablo, que nos habla, y yo me detenía acá donde dice que en el versículo 4, ¿no?, donde empecé a leer, en el 6, ¿no?, que dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Como que el Señor conoce cada petición, cada necesidad que tenemos, y si se la dejamos a Él, Él va a hacer todo a su debido tiempo, y porque dejamos todo en las manos de Dios, ¿no? Y todo lo que tenemos en nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todo lo que aprendimos, lo tenemos que poner por obra, ¿no? Yo lo tomaba para mi vida, ¿no? Porque yo agradecía al Señor, ¿no? Porque este tiempo que estuvimos en nuestro hogar, yo lo supe aprovechar, hermanos, porque fue para poder tener más intimidad con Dios, orar más, leer más su palabra, y creo que ahora cuando volvamos a nuestras iglesias tenemos que estar preparados para esas almas que van a venir sedientas y necesitadas del Señor, ¿no? Porque creo que cuando uno se prepara para una guerra hay que prepararse, ¿no? Para poder recibir y poder alentarnos también, ¿no? Entonces, con esto agradecida al Señor porque supe valorar mi tiempo, porque es así, ¿no? Y bueno, agradecida al Señor por todo y por cada uno de ustedes, y seguir orando así uno por los otros, y el Señor contesta las oraciones. Y como esta semana estuvimos hablando de la fe, que nuestra fe siga aumentando y no dejemos de creer en el Señor, porque el Señor va a hacer las cosas a su debido tiempo y como Él quiere, porque a veces no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Así que bueno, hermanos, con esto los aliento a seguir adelante, esforzarse y venir con ese nuevo renuevo a la casa del Señor, con todos los sí posibles que tengamos, ¿no? Así que bueno, bendiciones, y que el Señor siga bendiciendo a continuación.
Y eso es claro decirnos, ¿no? Que por nada debíamos estar afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué les parece si ahora estamos adorando a Dios con acción de gracias? Si estamos en medio de la oración pidiéndole a Dios que interceda en nuestras vidas, que esté intercediendo en nuestros problemas, o en cualquier cosa que nosotros querramos. ¿Qué les parece si adoramos todos juntos? Sofía, adelante. Amén. Vamos a estar adorando, como decía nuestro hermano, ¿no? A nuestro Rey, a nuestro inigualable Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Oh. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Amén. Que el Señor siga bendiciéndolo a continuación y siempre podamos adorar a nuestro Rey, ¿no? Como decía la adoración, que Él es digno de toda adoración. Amén. Amén, gloria a Dios. El único digno de toda honra, de toda gloria,
es nuestro Dios. Ahora vamos a estar con la prédica. Voy a estar invitando a Ulises, que prenda su micrófono. Amén. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, bendiciones. Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. Como decía nuestro hermano Brian, ¿no? El único digno de ser adorado y alabado es el Señor, ¿no? Y por eso nos reunimos, como siempre digo, ¿no? A través de este medio para meditar en la palabra de Dios y alabar el nombre del Señor. Amén. Que es digno de ser adorado. Te invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a compartir una palabra que estaba meditando. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes 13, 14. Amén. Vamos a movernos un poco en esta palabra, a meditar, a introducirnos en esta historia, ¿no? Que habla un poco, ¿no? De un conflicto, de hecho habla de un conflicto entre dos reyes, ¿no? El rey de Israel y el rey de los sirios, ¿no? Que está ubicada aproximadamente 800 años antes de Cristo. ¿Ven? Vamos a estar hablando un poco del rey Joás y de Eliseo, amén, que nos narra esta historia. Y el título de este mensaje, yo decidí ponerle "No te des por vencido". Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, Segunda de Reyes 13, 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre la mano del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, él dijo a Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Hasta ahí la palabra de Dios. Después vamos a seguir con unos versículos más leyendo la palabra, ¿no? Y esta historia. Y es una historia, mientras yo leía y meditaba un poco, es una historia que nos ayuda a entender por qué no conseguimos victoria en ciertas áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué no conseguimos la victoria que Dios quiere darnos, que tiene preparada para nuestra vida? Esta historia, ¿no? Narra un poco ya el final de un conflicto de años que viene aconteciendo entre reyes, ¿no? Y el rey de Israel, o sea, el pueblo de Israel corría con una ventaja en estas batallas, en estas guerras que se daban, y eran que tenían al profeta Eliseo, ¿no? Era una especie de oráculo, ¿no? Era el profeta del pueblo, ¿no? Que les decía o que le daba instrucciones al pueblo y al ejército y al rey, ¿no? Cuándo debía detenerse, cuándo debía avanzar, cuándo debía esperar, cuándo debía atacar y demás cuestiones, ¿saben? En capítulos más atrás vamos a poder leer y ver estos acontecimientos, ¿no? La serie de instrucciones que el varón de Dios le daba al rey y a todo el pueblo, ¿no? Y llegamos hasta acá, hasta esta palabra, estos pasajes, estos versículos que dice que Eliseo, que el hombre de Dios, estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Y dice, ¿no? Como leímos recién, que el rey Joás, ¿no? Se acerca al varón de Dios
clamando, ¿no? Gritando, diciendo que los sirios, ¿no? Venían a atacar al pueblo de Dios, como pidiéndole unas instrucciones, ¿no? O qué tenía Dios para decir acerca de eso, ¿no? Y vemos cómo el profeta Eliseo va dándole una serie de instrucciones, ¿no? Que las acabamos de leer, que dice que agarre el arco, ¿no? El arco y las flechas, la saeta y el arco, y tire una flecha por la ventana, ¿ven? Como acabamos de leer. Pero como leímos hasta donde dejamos de leer, ¿no? Que es en el versículo 18, dice el versículo 19, entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, ¿no? El versículo 18 que leímos dice que el profeta, que el hombre de Dios le dijo, golpea con la flecha, golpea con la saeta. No le dijo cuántas veces tenía que golpear, no le dijo que golpee 3, no le dijo que golpee 10, le dijo que golpee. Pero podemos leer en el 18 que el rey de Israel solo dio 3 golpes y vemos cómo el varón de Dios, cómo Eliseo se enoja contra el rey y le dice lo que acabamos de leer. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, le dijo. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo al rey de Israel que no lo tuvo que haber dejado de intentar, que no se tuvo que haber dado por vencido, como el título de este mensaje que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. No te des por vencido. Y ahí vemos, ¿no? Podemos ver un poco y entender qué había dentro de Joás, ¿no? Y era la falta de constancia, ¿no? En seguir peleando, en seguir luchando, en seguir golpeando, ¿no? Pero dice que tiró la flecha como el varón de Dios, como el profeta le dijo, pero no fue constante, no siguió golpeando, no siguió intentando. Y por causa de eso solo 3 victorias iba a tener cuando debía haber tenido 5 o 6, como dice la palabra, ¿no? Cada golpe que el rey de Israel daba estaba marcando una victoria para su vida, para todo el pueblo. Y por causa de eso, por no ser insistente, por no ser perseverante, por no ser continuo, por no tener una continuidad en la lucha, en la batalla, podemos decir, solamente va a tener 3 victorias, como dice la palabra, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Yo cuando leía esto preguntaba ¿por qué? Y lo traía hoy a la actualidad, lo traía a mi vida, ¿no? Y analizaba un poco también la vida de los creyentes, ¿no? De que ¿por qué tienen que vivir una vida de derrota? ¿Por qué hay muchos, insisto, que conocemos, ¿no? Que llevan una vida de derrota cuando deberían tener victoria. ¿Por qué el título en la vida de esas personas es la derrota y no es la victoria en el nombre de Jesús? Amén. Y es porque dejamos de intentar y dejamos de golpear. Así como tal cual como hizo el rey de Israel, así tal cual como hizo Joás, muchas veces somos nosotros, dejamos de intentar, dejamos de apostar, de arriesgar, y comenzamos a tener derrotas cuando el Señor quiere que vivamos una vida de victoria, una vida plena, una vida llena. Amén. Y el problema de Joás fue que se rindió, ¿no? Quizás muchos dicen que fracasó, ¿no? Que fracasó por no poder tener la victoria sobre el pueblo de Siria, pero no fue otra cosa que rendirse. El rey Joás lo que hizo fue rendirse, tal cual como muchas veces nosotros hacemos, ¿no? En la vida, en el peregrinar, en el caminar, llega un punto que nos rendimos, que no somos constantes, perseverantes, y nos rendimos. Y la pregunta es que surge en esto es cuántas victorias o batallas perdemos incluso antes de intentarlo o de pelearlo.
las victorias perdemos antes de intentarlo, antes de ensuciarnos un poco las manos y decidir pelear la batalla, decidir enfrentar y conseguir la victoria. Yo en lo personal conozco, por ejemplo, mucha gente que se considera fracasado en cuanto al trabajo, por ejemplo. En cuanto al trabajo, se considera fracasado. Conozco mucha gente así, que dice por ahí, por cosas que han pasado, ¿no? En trabajos anteriores, que quizás los han despedido, ¿no? Que los han echado, se consideran fracasados, no se sienten capaces de ser un trabajador, ¿cómo podemos decir? Firme, ¿no? Y no es que lo son, no es que son fracasados, sino que se rindieron, sino que se resignaron y no siguieron intentando, ¿no? Y el darse por vencido no es decir que son fracasados, sino que no, por ejemplo, no buscó más o no siguió intentando, ¿no? Hay una gran diferencia entre fracasar y darse por vencido. Darse por vencido es decir, no busco más trabajo porque no encuentro, por ejemplo. Eso es darse por vencido, decir, no, ya está, yo no voy a salir a buscar más trabajo, no, listo, se terminó, porque cada vez que salí no encontré trabajo. Y eso no es fracasar, sino darse por vencido, sino dejar de golpear, sino dejar de intentar, dejaste de buscar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, darse por vencido es no seguir intentando, ¿no? Y no es que no conseguiste, sino que dejaste de intentar, te diste por vencido, ¿amén? Y no podés darte por vencido teniendo a un Dios que no se da por vencido con nosotros. No podemos darnos por vencido teniendo un Dios que no se da nunca por vencido con nosotros, que está empecinado con nosotros, que se empecinó con nuestra vida y nos persigue y nos da oportunidades y nos bendice y un montón de cuestiones más. ¿Amén? Y quiero contarles un poco de algo que me pasó hace un tiempo en mi trabajo, y es que a raíz de, bueno, de algunas macanas, ¿no? Que por ahí me mandé al comenzar mi trabajo, la persona que me contrató me dijo, bueno, mira, estos problemas, estos errores no pueden volver a cometerse, ¿no? Y comenzó a darme una charla, ¿no? Con amor, con paciencia, ¿no? Dándome estas palabras, diciéndome, no se puede volver a cometer estos errores, yo quiero saber si estás conforme con este trabajo, quiero saber qué es lo que vos pensás, saber si fue un error que cometiste, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando preparaba esta palabra, ¿no? Y después de esa charla que yo tuve con la persona para la cual trabajo, ¿no? Tomé una decisión y decir, bueno, a ver, me voy a poner las pilas, no, porque yo tranquilamente pude haber dicho, bueno, mira, la verdad es que sí, no es que no estoy conforme, pero no sé, este trabajo no es para mí, prefiero hacerme un costado, no. Esa charla que yo tuve con mi empleador me hizo tomar una decisión. Me hizo tomar la decisión de decir, bueno, de seguir intentando, de seguir mejorando y de ser un buen empleado, ¿no? Tratar de no cometer errores, ¿no? Pero en sí el sentido fue no darse por vencido, ¿no? Yo lo considero así, yo digo, cuando preparaba este mensaje, yo digo, la verdad que yo no me di por vencido, seguí intentando, seguí apostando, y bueno, y hoy las cosas marchan bien, ¿no? Entonces lo que Dios le dice a Joás, para ir haciendo un resumen, ¿no? Y un pantallazo a esta palabra que estamos compartiendo, le dice a Joás, tirá la flecha, y así hasta donde la flecha, en la dirección en la que va, así hasta donde no la puedas ver, así va a ser la victoria, porque dice la palabra en el versículo 17, ¿no? Y abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y cuando él dijo,
Y cuando tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afac hasta consumirlos, ¿no? En otras palabras le dijo, vos tira la flecha, Dios le estaba diciendo a través del profeta, ¿no? Tira la flecha y así hasta donde no la puedas ver, así va a ser la victoria que hay para vos, para tu ejército, para el pueblo de Israel. Y dice que, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces, y se detuvo entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Dándole a entender, ¿no? Que una parte le corresponde a Dios y otra nos corresponde a nosotros. ¿Se entiende? Soy claro en lo que estoy explicando. Porque le dice, tira la flecha, que puede ser la oración, por ejemplo, ¿no? En nuestra vida. Tira la flecha, ¿no? Orá, digamos. Depositalo en las manos de Dios, déjalo en las manos de Dios. Pero después el otro paso que el rey Joás tenía que hacer era golpear, y no 3 veces, sino hasta que le diga basta, hasta que le diga, bueno, ya está, deja de golpear. Pero el rey dice que golpeó solamente 3 veces, y 3 fueron las victorias que él tuvo. Dice que no hubo más, incluso el profeta se lo declaró, le dijo, si hubieses golpeado más veces, si hubieses intentado, si hubieses persistido, si hubieses arriesgado más veces, la victoria hubiese sido completa. Y Dios quería darle a Joás una victoria completa y que no se rindiera, tal como quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que Dios quiere de vos y de mí, de cada uno de nosotros, ¿no? Que sigamos golpeando, que estiremos la flecha, ¿no? Ilustrándolo en la palabra que leímos, que tiremos la flecha, que depositemos la confianza, pongámoslo en la oración, pongamos este paso de tirar la flecha como la oración, por ejemplo. Que oremos, que lo depositemos en las manos de Dios, pero que accionemos, que pongamos manos en obra también. Amén. Llevándolo un poco al trabajo también, como estuvimos hablando, por ejemplo, decir, bueno, tiro la flecha, no tengo trabajo, estoy desempleado, por ejemplo. Tiro la flecha por la ventana hacia el oriente, ¿no? Hacia el dique, vamos a poner así. Y depositamos en oración en Dios. Bueno, Señor, yo quiero un trabajo, y comenzamos, ¿no?, a pedirle un trabajo, que Dios abra la ventana de los cielos, pero también debemos golpear con la saeta, debemos golpear con la flecha, debemos intentar, debemos salir, debemos ir a lo de la hermana Gabriela, ¿no? Y pedirle que nos imprima unos currículum y decir, bueno, deposita una oración y salgo a buscar el trabajo también, ¿no? Ilustrándonos en el trabajo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para ir cerrando, quiero compartir en Romanos 8 también. Romanos 8:31. Si encontramos, hacemos una señal ahí con la mano. Romanos, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra que quiero más resaltar y hacer énfasis ya para ir terminando es: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores, hermanos. Cada uno de nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, como decía hoy, muchas veces vivimos una vida de derrota cuando tenemos que vivir en victoria, ¿no? Dice que tenemos que vivir de victoria en victoria. Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Vivir de victoria en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Esta es la palabra que yo quería compartir con la iglesia, con cada uno de nosotros, y que sea de bendición como fue para mi vida. Amén. Amén. Dios los bendiga. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor en esta noche. Agradecido a Dios por esta hermosa palabra que nos ha hablado, nos ha animado a no dejar de golpear, ¿no? A no dejar de intentar, porque mientras más golpeamos, mientras más intentamos, más victorias vamos a tener, ¿no? Entonces, no dejemos de intentar, no nos demos por vencidos. Así que, hermanos, los aliento a seguir orando para que Dios pueda abrir las puertas de la iglesia, ¿no? Como le anuncié en el día de ayer, estemos orando para que las puertas de la iglesia se estén abriendo este fin de semana, ¿no? No sabemos cómo van a ser las medidas, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero oremos con confianza, sabiendo de que Dios está de nuestro lado, ¿no? Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros, no? Un saludo y un abrazo grande al pastor Macario, que nos estuvo dando su presencia en esta reunión. Sea pastor bienvenido cuando usted quiera entrar, las puertas están abiertas del Zoom, ¿no? Así que bueno, vamos a orar todos juntos para no ocupar más minutos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por todo lo que tú has hecho, Señor Jesucristo. Gracias por la palabra que tú has ministrado a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, por todo lo que tú hablaste en esta reunión desde el comienzo, Señor Jesús. Padre, te doy gracias y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú los cuides, para que tú los guardes y los protejas en todo momento, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, no solamente hoy, sino para siempre. Juntos decimos: amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Los espero el miércoles a las 7 de la tarde en el estudio bíblico. Chau, chau. Dios los bendiga.